Hermanos, buenos días. El Señor les bendice en esta mañana. Hoy es domingo, mayo 16 del año 2021. Y en esta mañana pues estamos aquí para cumplir el propósito de Dios y para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ministrar su palabra. Y hoy traigo una palabra que pues el deseo de mi corazón es que verdaderamente llene sus corazones y cumpla el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 7 y voy a hacer referencia a otros versículos. No los voy a leer porque dice lo mismo, pero es solamente con la referencia. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto mismo se repite en varios textos relacionados con las iglesias, cuando se le pide a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, y así en Pérgamo y en cada una de ellas. Pero eso se repite diciendo, por ejemplo, en el verso 11, dice: el que tiene oído, oiga con lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea Dios. Es decir, Dios está haciendo un llamado para que la gente ponga oído a lo que Dios dice, a lo que Dios está hablando, ¿verdad? El tema de hoy empieza con una pregunta y dice: ¿a quién le importa la opinión de Dios? Es una pregunta. ¿A quién le importa la opinión de Dios? Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por todas tus bendiciones, por tu cuidado amoroso, por tu provisión, por la salud. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar aquí en esta mañana para recibir lo que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que la administración, Señor, sea en una manera de mensaje fluido, entendible, Señor. Que tu Espíritu Santo tome la palabra y la lleve hasta sembrarla en el corazón de tu pueblo y que sirva de edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, por seguirnos dando la oportunidad aún de poder ministrar a través de estos videos. Y creemos, Señor, que en su tiempo, Señor, tú nos permitirás una vez más podernos reunir, Señor, para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Bendice la palabra, yo la deposito en tus manos, Señor, y creo, Señor, que tú eres el que la ministras. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, prepara sus corazones, Señor, y permite, Señor, que ellos puedan recibir, Dios, lo que tú quieres en bendición en esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces les decía yo que empezaremos esta administración o este tema con una pregunta: ¿a quién le importa la opinión de Dios? Es muy importante que nos hagamos esta pregunta, porque hay por los siglos, por mucho tiempo, por las edades, por los siglos ha habido a quien le importa lo que Dios dice, y ha habido también a quien no le importa en lo más mínimo lo que Dios dice, ¿verdad?
Podemos pensar que a los que le importa, pues es gente que ha creído en Dios o que ha tenido en su corazón el sentir de un ser supremo que pues tiene control de todas las cosas, que creó todas las cosas. Y aquellos a los cuales no le importa, pues piensan que no existe tal Dios, ¿verdad? En alguna ocasión, hace muchos años, una persona, un familiar, hizo un comentario que pues en aquel entonces yo estaba empezando a ir a la iglesia y pues no pude decirle nada en razón a ese comentario que esta persona hizo, pero esta persona dijo, Dios es como el sol, lo sientes porque te calienta, pero no lo puedes ver. Y después dijo, y cuando cierras tus ojos, Dios se acaba. Entonces, mientras vives, Dios existe, porque está en tu mente, está en tu corazón y está en tu pensamiento. Pero el día que te mueres, ese día Dios se termina, Dios acaba. Ese es el fin de Dios junto contigo. Y eso pues me pareció muy, muy descabellado, muy loco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no dice eso. Entonces lo que posteriormente yo pensé, dije, bueno, esta persona realmente da su opinión, pero en realidad no conoce la palabra de Dios, no conoce el mensaje de Dios, no conoce a Dios, ¿verdad? En fin, entonces, por todas las edades ha habido gente que ha creído en la palabra de Dios y hay gente que no ha creído en la palabra de Dios. Hay gente a la que le ha interesado la palabra de Dios y hay gente a la que no le ha interesado la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido pregonada por los profetas de lo que Dios dice para que la gente pusiera atención. Sin embargo, ha habido gente que no le ha importado, no ha puesto atención, no le interesa en lo más mínimo. Lo que Dios dice se divulga la opinión de Dios y esto se hacía saber a todos los hombres para su beneficio. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hablado, lo ha hablado para beneficio del hombre. Sin embargo, el hombre no ha hecho caso y ha sufrido las consecuencias. Esa es la verdad. Ha habido quienes han recibido lo que Dios dice y ha habido también aquellos que no han recibido lo que Dios dice. Y eso pues llevando otra vez, les digo, su consecuencia, ¿verdad? Vamos a poner aquí qué dice Dios de sí mismo. Él dice que es Dios celoso, que es Dios fuerte, Dios amoroso, Dios justo, Dios sabio, Dios hacedor, Dios paciente, Dios compasivo, Dios poderoso, Dios siempre presente, ¿verdad? Que podemos decir es omnipresente y es omnisciente, ¿verdad? Y Dios inmutable, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces es un Dios inmutable. Todas estas cosas Dios las dice de sí mismo, haciéndose una calificación de sí mismo, ¿verdad? Dios es Dios celoso. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios no permite que haya dioses ajenos. Los dioses que los hombres se han fabricado, ¿verdad? Dios es un Dios paciente porque Él está lleno de paciencia esperando a que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. En fin, cada uno de estos atributos pues son atributos de Dios. Estoy incluyendo los ovnis, ¿verdad? Los 4 ovnis de Dios en otros aspectos, ¿verdad? Porque Dios es Dios sabio, es Dios omnisciente. Dios omnipresente, pues es que el Dios está siempre en todos lados o siempre presente. Y así, cada una de sus omnisciencias. Bendito sea Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios nos da una advertencia completa de lo que ha de pasar.
Y a mucha gente no le importa lo que Dios dice. No ponen atención, no les interesa saber lo que Dios diga. Y eso me llama la atención porque Dios sigue advirtiendo. Mire, en realidad, hermano, voy a ponerla fácil, desde este punto de vista, lo voy a poner fácil. Cualquiera que se interesare de saber lo que Dios dice, no tiene que abrir una Biblia. No estoy recomendando que la gente no abra Biblias, no. Es obvio que yo recomiendo que la gente tenga una Biblia y lea la Biblia. Pero a veces la gente dice, no, es que yo la Biblia no. Ok, bueno, entonces hay videos. Busca los videos en el internet, en YouTube, donde habla lo que Dios dice, donde la gente, los pastores, los ministros están diciendo lo que Dios dice. Inclusive no es necesariamente escuchar la predicación de algún pastor o alguna denominación. Hay videos que hablan de la Biblia, que dicen qué es lo que la Biblia dice, sin dar favoritismo a ninguna religión o yendo en favor de alguna doctrina, no, simplemente lo que la Biblia dice. Bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué? La gente no le interesa. A la gente no le importa. No quieren saber lo que Dios dice. Dios se presenta a sí mismo para que la gente lo conozca, para que la gente sepa quién es Dios y qué es capaz de hacer. Sin embargo, la gente no quiere saber. Ese es un gran problema. No es un problema actual, sino es un problema de siempre, que se ha ido agravando más en este tiempo, sí, es verdad. Cada vez menos gente quiere creer en Dios. Gente que ya ha creído se ha retirado del Evangelio, se ha apartado de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios nos advierte de juicios terribles que van a venir, la destrucción de una tercera parte de la humanidad, y a la gente no le importa. A la gente no le importa. No ponen atención. Todo lo que dice en Apocalipsis, ¿será que Dios nos quiere advertir del mal que vendrá? Por supuesto que sí. Dios nos está avisando. Dios nos está diciendo, nos está haciendo saber las cosas que van a venir. El texto que les estaba leyendo yo al principio, en Génesis, en Apocalipsis capítulo 2, 2 y 3, hermanos, está hablando, dice, escribe al ángel de la iglesia Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira. Les está hablando y les está diciendo cómo Dios está mirando a esas iglesias, cómo están esas iglesias. Ya en alguna ocasión anterior yo les hablé acerca de estas iglesias, hablan de los periodos de la iglesia, cómo se ha ido desarrollando la iglesia. Sabemos que había una iglesia primitiva, los principios, lo que empezó con los discípulos de Jesús, esa iglesia primitiva, que tenía muchas fallas, que tenía muchos problemas, que fue perseguida, sí. Pero de ahí la iglesia fue cambiando y ha ido avanzando. Pero en ese avanzar también ha habido tropiezos. Y eso es lo que se menciona ahí en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Tengo algunas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios hablando. Ahora, las iglesias están escuchando, el pueblo de Dios está escuchando, las gentes están escuchando. Ese es el problema, realidad. Dios advierte del mal que ha de venir, hermano, y estamos viendo por todos lados que todo el mundo dice, ya está cerca el fin, ya se acerca la venida de Cristo, las cosas que están pasando, el nuevo orden mundial que se va a establecer para controlar a las personas, pero la gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Ponen más oído a lo que el mundo está diciendo, a lo que
que a lo que Dios está diciendo. Dios para eso nos dejó el libro de las revelaciones de Jesucristo, para que nosotros sepamos qué son las cosas terribles que vienen y si queremos estar ahí o no. Yo no quiero estar para cuando eso ocurra, hermanos. Va a ser terrible. No hablemos de que si va a haber mucho trabajo para Cristo o no, hermanos, la iglesia ya se fue para ese entonces. Por lo menos la iglesia vencedora para ese entonces ya se fue. Los que se purificaron en esta tierra, los que se santificaron en esta tierra, hermanos, adiós, se fueron a las bodas del Cordero. La iglesia vencida se quedó a la tribulación. ¿Sabes quiénes? Los que no escucharon lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios está diciendo, esos fueron los que se quedaron. Pero me estoy yendo al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Que está hablando del final de los tiempos, las cosas terribles, las plagas, las copas que van a ser derramadas por los 7 ángeles. Van a ser cosas muy terribles que la gente no quiere escuchar, no quiere oír qué es lo que Dios está advirtiendo. Ahora, no me quiero desviar del tema porque el tema no es en relación a eso, pero es verdad, la gente no está poniendo atención a nada de la palabra de Dios. No hablemos de situaciones de lo que va a venir, lo que Apocalipsis habla, ¿verdad? Todos los terremotos, guerras, el anticristo, todo eso, ¿ok? De nada quieren saber, ni aún del mensaje de salvación quieren saber. Muchos no quieren aceptarlo. Pero en fin, podríamos seguir hablando de eso. Pero quiero decirte, ¿qué dice Dios de algunos personajes de la Biblia? ¿Qué dice Dios de algunos personajes de la Biblia? Voy a empezar con uno. Y voy a tratar de hacer la situación muy sintetizada, porque no quiero adentrarme mucho en la historia de la vida de cada uno de los personajes, ¿verdad? Solamente para poder explicarles lo que Dios quiere. Job, capítulo 1, versículo 8. Job, capítulo 1, versículo 8. Dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow. Dios hablando. Dios diciendo de su siervo Job: no hay otro como él en toda la tierra. No hay otro como él en toda la tierra. En la época que Job vivió, lo que Dios está diciendo es que solamente había una persona que cumplía con los requisitos de Dios. Y este era Job, en toda la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no sé en este tiempo de cuántos Dios pudiera decir esto. Yo creo que ninguno. Ninguno. De verdad. Yo sé, porque eso es lo que hemos predicado, es lo que hemos ministrado. Nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Sí, lo sé. Pero un varón como Job, mis respetos. Ustedes conocen todo lo que Job pasó. Todo lo que Job sufrió en el menor tiempo
en muy corto tiempo, alrededor de un día y medio o dos, sufrió la tragedia más grande que pudiera pasarle a un hombre. Perdió todo lo que Dios le había dado. Todo. Pero Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y además, ante los ojos de Dios, no había otro igual que Job en toda la tierra. Yo he escuchado a gente quejarse delante de Dios, ¿por qué a mí me pasa esto si yo busco, si yo hago, si yo leo, si yo oro, si yo asisto a la iglesia, si yo esto y esto y esto y esto y esto? Si yo hago todo esto, ¿por qué a mí me pasa esto? Bueno, yo quisiera decirte, en razón de Job, califícate, el estándar es Job, califícate, a ver dónde estás. Y mira qué le pasó a Job. Por las razones que hayan sido, simplemente le pasó a Job, ¿verdad? Y aún Satanás, en este caso en particular, aún Satanás da su opinión también. Y Satanás confirma lo que Dios ha hecho en Job. En el versículo 10 del capítulo 1 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ok, Job tenía lo que tenía no porque él era muy bueno y era muy diestro y lo que tú quieras y mandes. Porque ahora en este tiempo, por ejemplo, ahí en mi teléfono celular, en la paginita que se abre de Facebook, constantemente están poniendo a gente que era muy pobre cuando niños y ahora son millonarios. Casi todos. Pobre y trabajó lavando platos y ahora es dueño de una cadena de supermercados. Era muy pobre, no tenía para estudiar y ahora es dueño de quién sabe cuántos bancos. Y te están mandando ese tipo de información. Y te dan la historia de los Rockefeller y de no sé cuántos. Cada vez que los lees, te sientes mal y dices, ¿y yo qué hago? O sea, ¿yo qué pinto en este mundo? Si esa gente, no teniendo nada, llegó a tener tanto. Pues eso es lo que yo creo que piensan o quieren hacer con la gente, que la gente se sienta menos. No tanto despertar en ellos el genio, ¿verdad? O el comerciante, o el hombre de negocios que está dentro de ti, sino simplemente para hacerte sentir mal. Ve dónde estás y ve dónde está este hombre. Y él no tenía nada. De Job, Satanás reconoció que Dios lo había prosperado. Así es que no era por la capacidad de Job, sino por la protección que Dios había puesto alrededor de Job. Pero Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue lo que Dios dijo de Job. Ahora, aquí no dice, pero yo no sé si Job supo esto que Dios decía de él, porque si quizás él hubiera sabido lo que Dios opinaba de él, yo creo que su corazón se habría enaltecido. Hubiera pecado. Quizás le hubiera pasado como Simón Pedro. Cuando el Señor pregunta quién es él, dice, ¿quiénes dicen las gentes que soy?
Y luego le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y entonces Jesús le dice a Pedro, muy bien, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro se infló. Se infló. Se subió en una nube y se fue derechito hasta el cielo. No, hombre, si yo soy el que recibe la revelación del Padre. Ninguno de todos estos, solamente yo. Voy a irme ahí a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículos 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo inmediatamente se metió Simón Pedro, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Fíjate, ¿qué es lo que Dios está hablando de Pedro? ¿Qué es lo que Dios dice de Pedro? Dice, bienaventurado, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. El Señor estaba hablando de Pedro, que era la persona más espiritual que estaba alrededor del Señor Jesús. No incluyendo al Señor Jesús. No, la gente que estaba alrededor. ¿Verdad? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dijo Pedro? Pues ya la hice. Yo soy el mero chipocles. El Señor ya me eligió, ya me dijo, y me está diciendo que sobre mí va a edificar su iglesia. Que yo voy a tener las llaves del Hades y que yo voy a atar y desatar. Y entonces su corazón se enalteció. Pero no tardó mucho, porque en el versículo 21-22 dice, desde entonces comenzó a Jesús decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor se volteó y le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No, verdad? ¿No? ¿Qué dice en el versículo 23? ¿Qué dice el verso 23? Dice, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó con Pedro? Eso pudo haber pasado con Job. Job estaba haciendo como él creía lo que era correcto delante de Dios. Y Dios lo reconoció y dijo que no había otro hombre como él en toda la tierra. Pero cuando a Pedro se le dice que recibió una revelación muy, muy especial,
Yo no sé que cualquier otro de los discípulos pudo contestar lo mismo, pero Pedro se adelantó. Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del Hades, y tú desatarás y atarás. Y entonces Pedro, su corazón subió como chiflido. Subió tanto y tan espiritual se sintió que cuando el Señor dijo que tenía que padecer y ser muerto de los sacerdotes, del pueblo, entonces Pedro dijo, es momento de aconsejar al Señor. Yo que recibo revelación del Padre, entonces tengo que aconsejar al Señor. Señor, ven para acá. Que esto no te acontezca porque eso no es bueno. ¿Y qué le contesta el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada no está en las cosas de arriba. Wow. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de Jesús? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Voy a leer el 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y está hablando de que Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús. Se acercó para que Juan lo bautizara. Jesús se acercó para que Juan lo bautizara y Juan le dice, Señor, pero es necesario que yo sea bautizado de ti. Pero el Señor le dice, deja que esto se cumpla porque así tiene que cumplirse. Deja que esto sea así porque se tiene que cumplir. Entonces le dejó. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces, ¿qué dijo Dios de él? Dice, y yo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito sea Dios. Yo creo que Dios recordaba a Job, pero no se comparaba con Jesús. En ninguna manera se podía comparar con Jesús. Dios tiene complacencia en su Hijo Jesucristo. Dios tiene complacencia en su Hijo Jesucristo. Y Jesús se enalteció su corazón. No, Jesús sabía que esto iba a pasar. O sea, Jesús sabía que su Padre era su Padre celestial, su Padre estaba en los cielos. Pero inmediatamente de que Él recibe esta palabra, que fue bautizado y que recibe esta palabra y es lleno del Espíritu Santo, dice que en ese momento es llevado al desierto por 40 días para ser tentado de Satanás. Fíjate nada más. Después de haber recibido esta palabra de que Él era el Hijo de Dios y que Dios estaba complacido con Él, ¡pum!, es llevado, dice. Entonces Jesús, capítulo 4, ¿verdad?, de Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ustedes conocen esas 3 tentaciones, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Este es mi Hijo amado. Dios habló del Señor Jesús como su Hijo, al cual Él amaba. E inmediatamente fue puesto en prueba. Y Jesús demostró ser el Hijo de Dios obedeciendo a Satanás
o obedeciendo la palabra de Dios. Porque en cada una de las tres tentaciones el Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esas fueron las respuestas del Señor Jesús. ¿En relación a qué? A lo que Dios había hablado, a lo que Dios había dicho. Sus respuestas fueron de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Así es que nuestro Señor Jesús, Dios habló, este es mi Hijo amado. Independientemente de que las gentes crean o no crean que Jesús es el Hijo de Dios, si los judíos quieren creer que Él es el Hijo de Dios o no, eso es independiente y no tienen la menor importancia. Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo declaró. Jesús no es el Hijo de Dios porque los hombres digan, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Pedro le contesta ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no es respuesta de hombres. Porque eso no se lo reveló carne y sangre. No es respuesta de hombres, sino es una respuesta que viene de Dios. Y Dios lo confirma. Alabado a Cristo. Pablo. Dios, Jesús, ¿qué dice de él? Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Hechos 9, 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo usual es que un aguijón sea el que te pique, el aguijón sea el que entre. Pero lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es que el aguijón estaba ahí y él era el que estaba dándose contra el aguijón. Dándose contra el aguijón, ¿verdad? Bien. ¿Qué fue qué es lo que podemos ver que Dios habló de Pablo o de Saulo de Tarso? Le dijo, lo llamó primero perseguidor de Jesús, que es diferente a ser seguidor de Jesús. Una cosa es el seguidor de Jesús y otra cosa es un perseguidor de Jesús. El que persigue a Jesús, que en este caso es Pablo, estaba yendo en una condición de criminalidad. Pablo consideraba a los cristianos como criminales y como tales tenían que ser entregados a prisiones, a castigos y aún hasta la muerte. Pero Jesús le dice que no está persiguiendo a la gente, sino lo que lo está persiguiendo a él mismo, a Jesús. Entonces, Dios habla de Pablo que es un perseguidor, primero, ¿verdad? Un perseguidor en injusticia. Y segundo, le dice después que le es duro dar cosas contra el aguijón. Y esto habla de necedad. Es decir, Jesús lo llama necio a Pablo. Pablo, eres un necio, porque solo el que hace esto pues, es un necio. Perseguidor y necio. Perseguidor de la iglesia y de Jesús mismo y necio.
porque estaba dando cosas contra el aguijón. Sin embargo, Pablo se arrepiente y recibe un llamado y le es entregada la revelación de la gracia. ¿Cómo debía ser la gracia o cómo debía aplicarse la gracia para los nuevos creyentes en el Evangelio? Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Estoy recordando qué fue lo que dijo Job. Después de que perdió todo, después de que se murieron todos sus hijos, después de que perdió todas sus posesiones, perdió sus granjas, sus ganados, después de que perdió todo, se quedó solamente con su esposa. Lo único que le quedó fue su esposa. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, y no atribuyó ningún despropósito alguno. Y Job no atribuyó ningún despropósito alguno de parte de Dios. Así es que Dios llama a Pablo perseguidor, no seguidor, sino perseguidor, y lo llama necio. Sin embargo, Pablo reconoce esa condición, se arrepiente y recibe un llamado de parte de Dios para llevar el mensaje de la gracia a toda la gente. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Creo que hay muchos más personajes de los cuales Dios dice algo. ¿Como quiénes? Como David, como Moisés, como Jacob, como Josué. Muchos más. Pero con eso yo creo que tenemos más que suficiente. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Conozco a algunos, los cuales alguien ha venido al oído a hablarle una pequeña palabra, cosas dulces, que quizás Dios diga de ellos, que quizás, entre comillas, Dios diga de ellos. ¿Y qué ha pasado? Se han subido como espuma, se han inflado. Les pasa lo que a Pedro. Y solamente ha sido una cosa pequeñita que Dios les ha hablado, ¿eh? Algo sencillito. Cualquier cosita, pero ellos ya se sienten los súper espirituales. No, hombre, si a nadie le habla a Dios como a mí me habla. Se sube como espuma sin ninguna base. ¿Tú has visto cómo sube la espuma, hermano? Yo sí he visto cómo sube la espuma. Y sube así, y sube muy rápido, pero no tiene ninguna base. Así es que en unos cuantos segundos vuelve a bajar. Triste para ellos, porque se sienten algo sin ser nada. Y solo Dios habló una cosa pequeñita. ¿Sabes de alguien que escuchó que le decían que debía ser pastor? Y que de repente ya se siente pastor. Dices, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, el llamado no es de los hombres, el llamado es de Dios. Y los hombres podrán decir todo lo que quieran a su parecer, pero realmente el que da el llamado es Dios. Ojalá pudiéramos ser tan humildes que pudiéramos escuchar y recibir lo que Dios dice de nosotros y permanecer sumisos a su mandato sin que nuestros corazones se enaltezcan, cosa que es muy difícil para muchos. Porque la gente en cuanto empieza a recibir una palabra, oye, eres muy bueno, oye, ¿cómo le haces? Entonces la gente se empieza a sentir, uff, yo soy el chiraspelas.
Yo todas me las sé y yo todas las resuelvo. Bueno, pobrecitos. Su corazón se enaltece, pero ojalá fuéramos tan humildes para poder recibirlo en realidad. Solo imagino si Dios dijera de ti lo que dijo de Job. No hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Te subirías como espuma. Y este mundo no te merecería. O como Pablo, necio y perseguidor. No habría lugar más profundo donde te escondieras. ¿Sabes? Dios es sabio y Él conoce nuestros corazones. Sabe cuáles son nuestras capacidades y lo que podemos aguantar. Si tomamos una carga que no nos corresponde, entonces sufriremos las consecuencias. Pero deberíamos escuchar lo que Dios dice de nosotros y así poder cumplir el propósito para el cual nos llamó. Hay gente, algunos toman en manera diferente o mal entendido el reto. Una cosa son los retos y otra cosa es tomar una carga que no te corresponde. La palabra de Dios dice, Dios le dijo a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Pero créeme que Dios le dio a Josué lo que Josué podía aguantar. No le dio más de lo que podía aguantar. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no nos dará más de lo que podamos aguantar. Y junto con la prueba nos dará la salida. Bendito sea Dios. Yo creo que a Dios no le caería mal otros Job, varones o gente perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. No le caerían mal. Pero estas gentes necesitarían tener un corazón humilde, como el corazón de Jesús. Un corazón que no se enaltezca. Un corazón del cual Dios pueda decir, en el cual tengo complacencia. En el cual tengo complacencia. Te dije hace rato, quizás el estándar pudiera ser Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Me incluyo. ¿Dónde estamos? ¿Realmente tenemos una cercanía a ese varón? Claro, tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, y Él vive dentro de nosotros. Y Él es el que complace al Padre Celestial. Bendito sea Dios. Pero hablaba yo hace unos días acerca de la moral de Dios. De acuerdo a esa moral, nosotros podríamos cumplir con un propósito. No con la ley, sino con la ley moral de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, Él es el verdadero David. Tú sabes que David se equivocó, ¿verdad? Sin embargo, por haber sido un buen rey, por haber sido un buen siervo de Dios, dice la Escritura que durmió con sus padres. Porque cuando los reyes no hacían lo correcto, no los sepultaban junto a sus padres.
Pero David fue sepultado junto a sus padres. Pero David se equivocó. David cometió errores, y errores terribles. David fue un profeta, fue un guerrero. Dios le dio mucha sabiduría, pero también fue asesino, fue adúltero. Pero Dios tuvo misericordia de él porque David se arrepintió. A David le dieron a escoger, dijeron, ¿quién quieres que te juzgue, el pueblo o Dios? Y David dijo, prefiero que me juzgue Dios porque el pueblo no tiene misericordia y Dios sí es misericordioso. David se arrepintió delante de Dios, a pesar de sus errores. Pablo se arrepintió de lo que había hecho. Pedro posteriormente se arrepintió. Negó al Señor 3 veces. Bendito sea Cristo. ¿Dónde estamos nosotros parados, hermano? Escuchamos que los tiempos se acercan, que ya no falta mucho para que el Señor regrese por su iglesia. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos poniendo atención? ¿Estamos creyendo eso? ¿Estamos creyendo esa palabra? ¿Están poniendo atención a esa palabra? Que nos entre aquí y se quede aquí y no que salga por acá. No. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Cristo. Pregúntate a ti mismo, hermano, hermana. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Bendito sea Dios. Un saludo de parte de mi familia, mío. Les extrañamos. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Y pues creemos que Dios tiene planes y propósitos todavía en cumplimiento. No desmayemos, sino continuemos. Sigamos adelante en lo que Dios nos ha llamado y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Bendito sea Cristo. El Señor les bendice, hermanos. Gloria a Cristo por su misericordia, por su amor y su gracia. Shalom.